Bueno, yo les voy a hablar de la base de datos móvil. Mi nombre es Daniel, como voy a presentar. Primero que nada, ¿qué es una base de datos móvil? Bueno, una base de datos móvil es una nueva dimensión en la comunicación. Por ejemplo, puede ser WhatsApp. Todos tienen WhatsApp, tiene una parte de base de datos móvil, o sea, tiene datos en su celular mientras está conectado, formando una red. Y también cuando no está conectado sigue funcionando como una base de datos. Cosa que después cuando se conectan a una base de datos y vuelven a una red, esta vuelve a funcionar. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, sus ventajas son que uno puede tener acceso a los datos desde cualquier lugar, en cualquier momento. Obviamente siempre y cuando exista una conexión, porque si no hay conexión, realmente no se puede. Y acceso desde lugares geográficamente complicados, por ejemplo las mineras. Las mineras que trabajan con fibra óptica tienen acceso a muchos datos móviles muy rápido y trabajan con este tipo de base de datos. Desventajas. La desventaja que decía, por ejemplo, depende de una batería o de cuánto de la duración. ¿Qué sucede si estoy trabajando, por ejemplo, en una red que se conecta a una estación? Por ejemplo, con un celular. Si se me acaba la batería, lamentablemente yo pierdo conexión y está clara la desventaja que se pueden perder datos también. La conectividad limitada o intermitente. Pasa, por ejemplo, en las ciudades que están en la depresión intermedia. ¿Qué pasa con las ciudades que están en esa situación geográfica, están envueltas de cerros? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la conectividad? Muchas veces se pierde la conexión. Entonces sería una de las desventajas. Yo les voy a hablar en general, sabiendo ya más o menos lo que es una base de datos móvil, sobre la arquitectura de la computación móvil, las características de los entornos móviles, los temas sobre gestión y la aplicación. Comenzando con la arquitectura de la computación móvil. La arquitectura de la computación móvil se basa en dos estructuras. Una que es basada en infraestructura y la otra que no es basada en infraestructura. Vamos a ver la primera. La basada en infraestructura, primero para conceptualizar todo, voy a hablar de lo que es un host fijo, una estación base y una unidad móvil. Y poner un ejemplo para que quede claro de lo que se está hablando. Un host fijo vale decir que es un dispositivo o un computador dedicado donde se trabaja. La estación base ofrece servicio de acceso a la red. Podría ser un servidor. Y una unidad móvil es el dispositivo que se conecta a la red. En este caso puede ser su computador vía Wi-Fi, un celular, o una conexión 3G, 4G. Ejemplo, un host fijo sería una TDR, una estación base, un router y una unidad móvil, un celular conectado vía Wi-Fi. Acá se puede ver un gráfico donde se une lo que vimos conceptualmente. Por ejemplo, están las estaciones base, los host fijos y están las unidades móviles que se conectan a esta estación. Como pueden ver, siempre hay una red cableada de alta velocidad que le da conexión, en este caso, a una estación base, o sea, a un host fijo. A su vez, le da estación base y esta reparte la señal a las unidades móviles. Quiere decir que las unidades móviles se conectan prácticamente a la red cableada principal, no accediendo obviamente a todos los datos porque hay ciertos filtros, no voy a entrar en detalle, pero prácticamente esa es la estructura basada, esa es basada en infraestructura, como bien dice el nombre. Aquí se pueden ver claramente unidades móviles y enlaces inalámbricos, que sería lo que se conectan a las estaciones básicas. Luego teníamos la plataforma móvil no basada en infraestructura, que era la que vamos a ver ahora. Una no basada en infraestructura es diseñada para emular la arquitectura cliente-servidor. Voy a hablar un poco de la arquitectura cliente-servidor para no quedar tan cortado. La arquitectura cliente-servidor trata de cuando una persona genera o administra un servicio mediante un servidor y varias personas pueden conectarse a este para transmitirse datos. Una de las plataformas es la MANET, sin infraestructura es la MANET. La MANET utiliza tecnologías de bajo coste, por lo general no son cableadas,
porque no lleva una infraestructura, por lo tanto tiene que ser muy dinámica. Por ejemplo, puedo usar vía Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojos, lo que se está viendo ahora, por ejemplo, con los cargadores de los Samsung, los S6, eso podría llegar a ser incluso una red, porque ya es un estado de conexión. Ya. Ahora, yendo más en detalle, ¿qué es una MANET? Como les decía, emula la arquitectura cliente-servidor, dándole al usuario la impresión de que está conectado a esta arquitectura. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja es que aplicaciones son capaces de informar dependiendo del lugar en el que te encuentres. O sea, por ejemplo, si yo envío un mensaje por WhatsApp, que es lo que más común usamos, no tengo conexión, obviamente este mensaje no se envía. Sin embargo, apenas tengo una conexión, el mensaje es enviado al lugar. Y la red puede ser creada a partir de dos nuevos usuarios. ¿Cierto? Por ejemplo, una conexión Bluetooth, una conexión de infrarrojo. Desventaja. Depende de una batería. Es la gran desventaja en todos los dispositivos, como generalizamos al principio. La conectividad es lo mismo. Porque sucede, sea con infraestructura o sin infraestructura, siempre vamos a tener el problema de la batería y la conectividad, dependiendo del lugar geográfico. El particionado de red. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, hago una red con mis 4 compañeros? Estoy simulando una arquitectura cliente-servidor. Si yo estoy enviando datos, por ejemplo, a Edward y Pablo está haciendo intermediario y él se cae, es una posible particionar la red, porque la red pasa a ser más débil. Yo ya ahora no tengo un punto en donde fijarme fuertemente para poder hacer la conexión, sino que tengo que llegar hasta una mezcla que se queda en Edward. El control centralizado es dificultoso porque claramente todos tienen datos y esto también tiene una sincronización, tiene que haber una consistencia de datos y como todos saben, en base de datos es un gran problema. Y la heterogeneidad de los nodos, que obviamente todos los nodos, que en este caso seríamos nosotros como puntos con los dispositivos móviles, todos cambian. O sea, yo puedo conectarme, desconectarme, estar en un lado, moverme, estar en otro, entonces esos son claras desventajas. Los tipos de MANET están en las redes P2P híbridas y las redes P2P descentralizadas. Ya, en las P2P híbridas existe un servidor que puede proporcionar información a todos los nodos. Vale decir, por ejemplo, acá en la universidad la base de datos le entrega, no sé, la nota según el educa a todos sus alumnos y ellos pueden revisar ahí. En la P2P descentralizada no existen servidores centrales, como en el ejemplo que acabo de pasar. Ya, bueno, la arquitectura MANET, si se fijan, son puros nodos. Y todos los nodos o unidades móviles están actuando de distintas formas. Algunos están actuando justamente como unidad móvil y otros están actuando prácticamente como servidor, como intermediario, como host. Ya. Luego pasamos a las características de los entornos móviles. Las características de los entornos móviles, la alta latencia de las comunicaciones. Con lo mismo que vimos recién, puede ser problemas geográficos, batería, interferencia con otros dispositivos eléctricos que envían señales, etc. La conectividad biológica es intermitente, porque esta va a través de la vía por el aire. Es decir, por ejemplo, si tengo una conexión, estoy conectado a un computador o router por Wi-Fi y al mismo tiempo tengo otro router conectado cerca, estas señales se pueden interferir, también causa problemas. La duración limitada de la batería y el cambio de ubicación de los clientes. Luego tenemos temas sobre gestión de los datos. Bueno, la distribución de datos y replicación. ¿Por qué? Debido a la desconexión y a la arquitectura no estructurada. ¿Cuál es el problema? Cuando yo quiero sincronizarme con otra persona, tiene que haber congruencia en los datos. No puede ser que una persona tenga datos que no debería tener. En esa parte de la sincronización, esa es la parte de la sincronización. Y ese problema sucede por parte de la desconexión. Entonces es algo que siempre hay que gestionar, control de los datos.
los modelos de transacciones, la larga demora de las transacciones, porque todo depende del lugar donde se encuentren. Y el procesamiento de consulta, se necesitan datos correctos a pesar de la limitación de conexión de los dispositivos. Por ejemplo, Google Maps, ¿cierto? Google Maps usa GPS para, por ejemplo, ubicarnos y saber dónde estamos. Recuperación a tolerancia y fallo. Por ejemplo, ¿qué sucede si estoy enviando un dato y estoy enviando un mensaje, se retrasa para? Por ejemplo, claro, el dato, ¿qué va a pasar con ese dato? Todos esos son temas que hay que saber gestionar y controlar. Diseño de la base de datos. Geográficamente, quiénes los usan, cómo se mueven, dónde están, el lugar. Actualización constante, por ejemplo, el caso del GPS. Servicios de funciones de la ubicación. El desplazamiento puede estar algunos datos obsoletos, ¿cierto? Y es necesario deshacerse de ellos y actualizarse. ¿Qué sucede si yo estoy, por ejemplo, navegando en un GPS en Google Maps y de un momento me desconecto? Yo, como persona, sigo avanzando, ¿cierto? Pero mis datos de ubicación ya no son los mismos desde el momento que me desconecté. Bueno, todos esos datos que en el momento de la desconexión pasan a ser obsoletos. Y los datos que ahora me sirven son los datos nuevos. Entonces, eso también es un control que hay que hacer por la parte de gestión. Está la división del trabajo, que era lo que decía, que se dividía en varias estaciones base. Y la parte de seguridad. Claramente son menos seguros porque no hay un servidor centralizado. Luego viene la aplicación de base de datos centralizada intermitente. Bueno, y acá hay unas características más generales. El cliente se conecta a voluntad para recibir actualizaciones o difundir información, que era lo que estábamos diciendo en el caso de WhatsApp. Un servidor no puede conectarse con un cliente a voluntad, o sea, si yo soy del servidor, yo no puedo ir y meterme a tu celular y poner el servidor. Tú puedes, como cliente. La persona, el servidor no puede. Y el cliente es libre de gestionar sus datos, porque obviamente si todos están actuando como pequeños, dinámicamente como pequeños postfijos, estaciones base, etc., los datos tienen que ser gestionados por el usuario.